Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Después de 72 años de vida, después de todo lo que había construido, después de cada sacrificio que hice por él, escuché cómo gritaba en mi propia casa algo que me congeló el alma. Esa fortuna me pertenece. Sus palabras resonaron en las paredes de la sala donde yo solía mecer su cuna cuando era apenas un bebé. Las mismas paredes que había pintado con mis propias manos cuando él tenía 5 años y quería que su cuarto fuera azul como el cielo. Las mismas paredes que guardaban décadas de risas de cumpleaños de Navidades en familia. Pero en ese momento, esas paredes fueron testigos de algo que nunca imaginé. Mi hijo. Mi Roberto. El niño que lloró en mis brazos cuando su madre murió, ahora me miraba con ojos llenos de codicia. Ojos que yo no reconocía. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirte algo. Si estás escuchando esto, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar, créeme cuando te digo que no lo vas a creer. Esta es una historia real, mi historia. Y si eres padre, si eres madre, si tienes hijos, necesitas escuchar lo que pasó después, porque lo que sucedió ese día cambió todo. Todo. Yo estaba sentado en mi sillón favorito, ese sillón de cuero marrón que mi esposa Elena me regaló hace 30 años. Ella siempre decía que ese sillón tenía la forma exacta de mi espalda, como si hubiera sido hecho solo para mí. Y tenía razón. Ese sillón era mi refugio después de largos días de trabajo, el lugar donde leía el periódico cada mañana, donde veía a mis nietos jugar en el jardín. Pero ese domingo por la tarde, ese sillón se convirtió en el lugar donde mi mundo se derrumbó. Roberto había llegado con su esposa Marcela. Yo pensé que venían a almorzar como hacíamos todos los domingos, desde que Elena murió hace 3 años. Yo cocinaba, o al menos lo intentaba. Roberto traía el vino. Hablábamos de la semana de los niños de la vida, pero ese día fue diferente. Lo supe desde el momento en que entraron por la puerta. Roberto no me abrazó como siempre. Marcela ni siquiera me miró a los ojos. Había algo tenso en el aire, algo pesado que yo no podía identificar todavía. Se sentaron frente a mí en el sofá. Los dos, como si estuvieran en una reunión de negocios, no en la casa de su padre. Y entonces Roberto habló. Papá, necesitamos hablar. Esas 4 palabras. 4 simples palabras que cualquier padre sabe que no traen nada bueno. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mis manos, esas manos que habían trabajado durante 50 años como carpintero, empezaron a temblar levemente. «Claro, hijo, ¿qué sucede?» Roberto miró a Marcela. Ella asintió como dándole permiso para continuar. Eso me extrañó. ¿Desde cuándo mi hijo necesitaba permiso de su esposa para hablar conmigo? Esta casa es demasiado grande para ti solo. Comenzó. Su voz sonaba ensayada como si hubiera practicado esto muchas veces frente al espejo. Ya no puedes mantenerla. El jardín está descuidado. Las escaleras son peligrosas para alguien de tu edad. Yo lo escuchaba en silencio. Cada palabra era como una pequeña daga. Pero me mantuve callado porque pensé que tal vez él tenía buenas intenciones. Tal vez realmente estaba preocupado por mí. ¡Qué ingenuo fui! Hemos estado pensando, continuó Marcela tomando la palabra. Su voz era dulce, demasiado dulce como la miel envenenada. Que sería mejor para ti que vendieras esta casa. Podrías mudarte a un lugar más pequeño, más manejable. O incluso, hay residencias muy bonitas para personas mayores. Lugares donde tendrías compañía, donde cuidarían de ti. Residencia. Esa palabra me golpeó como un martillo. Ellos querían meterme en una residencia. A mí que construí esta casa con mis propias manos. A mí que todavía me levanto cada día a las 6 de la mañana. A mí que camino 5 kilómetros diarios y puedo subir esas escaleras que ellos llaman peligrosas, sin siquiera perder el aliento. No necesito una residencia, dije con calma, aunque por dentro sentía que algo se estaba quebrando. Estoy perfectamente bien aquí. Esta es mi casa, la casa donde ustedes crecieron. Roberto se puso de pie. Su rostro cambió. La máscara de preocupación cayó, y vi algo que nunca había visto antes en los ojos de mi hijo. Ira, impaciencia, codicia. No lo entiendes,
gritó y su voz hizo eco en toda la sala. «Esta casa vale casi $500,000. Esa fortuna me pertenece. Es mi herencia. ¿Por qué tengo que esperar a que te mueras para tener lo que es mío?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo me quedé paralizado en mi sillón mirando a este hombre que tenía la cara de mi hijo, pero cuyas palabras pertenecían a un extraño cruel y sin corazón. «¿Qué dijiste?», logré susurrar, aunque sabía perfectamente lo que había escuchado. Marcela puso su mano en el brazo de Roberto como intentando calmarlo, pero era demasiado tarde. La verdad había salido. La verdad que probablemente habían estado guardando durante meses, tal vez años. «Lo que oíste, papá», dijo Roberto, pero ya sin gritar. Su voz ahora era fría, calculadora. «Necesitamos ese dinero. Ahora, no cuando tengas 90 años o más. Marcela y yo tenemos planes. Queremos vivir nuestra vida, no esperar décadas por una herencia». Pero lo que pasó después, lo que descubrieron cuando llegó el notario, eso cambió todo para siempre. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 72 años, y durante más de 5 décadas creí que había construido una familia perfecta. Trabajé como carpintero desde los 16 años. Nunca fui rico, pero nunca nos faltó nada. Mi esposa Elena y yo criamos a 3 hijos en esta casa de las afueras de Madrid. Una casa modesta cuando la compramos hace 45 años, pero que con el tiempo, con el desarrollo del barrio, se convirtió en algo valioso. Roberto es mi hijo mayor. Tiene 47 años. Cuando era niño era el más cariñoso de los 3. Siempre pegado a mi pierna, siempre queriendo ayudarme en el taller de carpintería que tenía en el garaje. Le enseñé a usar el martillo cuando tenía 8 años. Le enseñé a lijar la madera hasta que quedara suave como la seda. Le enseñé que cada mueble que hacíamos llevaba un pedazo de nuestra alma, un pedazo de nosotros. Él solía decir que cuando fuera grande quería ser carpintero como yo, que quería tener manos fuertes y hábiles como las mías, que quería crear cosas hermosas que duraran para siempre, pero la vida tiene otros planes a veces. Roberto estudió administración de empresas. Consiguió un buen trabajo en una empresa de marketing. Se casó con Marcela hace 15 años. Una mujer elegante, siempre bien vestida, siempre hablando de marcas caras y viajes a lugares exóticos. Al principio pensé que era buena para él, que lo motivaba a ser ambicioso, a querer más de la vida. Pero con los años empecé a notar cambios. Roberto visitaba menos. Sus llamadas eran más cortas. Y cuando venía siempre había una tensión en sus ojos, como si estuviera haciendo cálculos en su cabeza, como si estuviera midiendo el valor de todo lo que veía en mi casa. Mi hija María, la del medio, vive en Barcelona con su familia. Tiene 2 hijos preciosos que veo solo 3 o 4 veces al año. Ella me llama cada semana sin falta, los domingos por la noche después de acostar a los niños. Hablamos de todo, de su trabajo como profesora, de cómo están creciendo los niños, de si estoy comiendo bien, de si me siento solo. María siempre fue la más sensible de mis hijos, la que heredó el corazón tierno de su madre. Cuando Elena murió, María quiso que me mudara a Barcelona con ella. «Papá, no puedes estar solo en esa casa grande», me decía con lágrimas en los ojos. Pero yo no quise. Esta casa tenía demasiados recuerdos de Elena. Cada rincón guardaba una historia. No podía abandonarla. Y luego está Diego, mi hijo menor. Tiene 38 años y es ingeniero. Trabaja en una empresa en Alemania. Casado con una alemana maravillosa llamada Heidi. No tienen hijos todavía, pero dicen que pronto. Diego es tranquilo, reflexivo. Siempre fue el más independiente de los 3. Desde joven supo lo que quería y fue por ello sin mirar atrás. Diego me visita 2 veces al año. Navidad y agosto. Pero cuando viene realmente está presente. No mira el reloj. No revisa el teléfono constantemente. Se sienta conmigo en el jardín, me ayuda con las reparaciones de la casa y hablamos como lo hacíamos cuando él era adolescente y venía a pedirme consejos sobre las chicas, sobre la universidad, sobre la vida. Elena y yo tuvimos un matrimonio hermoso. 46 años juntos. Nos conocimos en una fiesta del pueblo cuando yo tenía 24 y ella 22.
Ella bailaba con sus amigas riendo con ese vestido amarillo que hacía juego con el sol de aquella tarde de julio. Yo no sabía bailar bien, nunca fui bueno para eso, pero me acerqué de todas formas. Le pedí una pieza. Ella me miró con esos ojos castaños que tenían destellos dorados cuando le daba la luz y sonrió. ¿Sabes bailar?, me preguntó. No muy bien, admití, pero puedo aprender si tú me enseñas. Y me enseñó. No solo a bailar, me enseñó a ser paciente. Me enseñó que el amor no es solo pasión, sino también compañía, risas compartidas en la mesa, manos entrelazadas en los momentos difíciles. Me enseñó que la familia es lo más importante, que el dinero viene y va, pero que los momentos juntos son los que realmente importan. Cuando nos casamos no teníamos casi nada. Vivíamos en un pequeño apartamento alquilado. Yo trabajaba de sol a sol en mi carpintería. Elena trabajaba como costurera. Ahorramos durante 7 años para comprar esta casa. 7 años de sacrificios, de no salir a cenar, de no comprar ropa nueva, de contar cada peseta. Pero lo logramos. Y cuando finalmente tuvimos las llaves en nuestras manos, Elena lloró de felicidad. Es nuestra Fernando, me dijo abrazándome fuerte. Es nuestra casa. Aquí criaremos a nuestros hijos. Aquí envejeceremos juntos. Ella cumplió su parte. Criamos a nuestros 3 hijos aquí. Les dimos amor, educación, valores. Les enseñamos que el trabajo honesto dignifica, que la familia está por encima de todo, que hay que ser agradecidos con lo que uno tiene. Pero Elena no llegó a envejecer conmigo en esta casa como habíamos planeado. Hace 3 años un cáncer se la llevó en solo 6 meses. Desde el diagnóstico hasta el final, 6 meses, que se sintieron como una eternidad, y al mismo tiempo como un parpadeo. Los últimos días ella estaba en nuestra cama, la cama donde habíamos dormido durante décadas. Yo me sentaba junto a ella, sosteniendo su mano, esa mano que había sostenido la mía durante tantos años. Ella ya no tenía fuerzas ni para hablar mucho, pero me miraba con esos ojos que todavía tenían destellos dorados. Un día, 2 días antes de que partiera, ella reunió fuerzas y me dijo algo que nunca olvidaré. Fernando, prométeme que cuidarás de ti mismo, que no dejarás que nadie te quite lo que hemos construido. Esta casa es más que ladrillos y madera. Es nuestra historia. Es tu hogar. Protégela. Yo le prometí con lágrimas en los ojos que cuidaría nuestra casa, que cuidaría nuestra historia, que nadie me quitaría eso. No sabía entonces que solo 3 años después esa promesa sería puesta a prueba por mi propio hijo. Después de la muerte de Elena, la casa se sintió enorme y vacía. Los primeros meses fueron los más difíciles. Me despertaba por las mañanas esperando verla en la cocina preparando café. Entraba al dormitorio esperando escuchar su voz llamándome para cenar. Cada rincón me recordaba a ella y el dolor era casi insoportable. Roberto y Marcela venían más seguido en esos primeros meses. Al principio pensé que era porque se preocupaban por mí, porque querían asegurarse de que no estuviera solo en mi dolor. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que algo más estaba pasando. Marcela empezó a hacer comentarios sutiles. Fernando, esta casa es muy grande para una sola persona. ¿No te sientes solo aquí? Hay manchas de humedad en esa pared. El mantenimiento debe ser muy costoso. O todavía puedes subir esas escaleras sin problema. A tu edad una caída podría ser muy peligrosa. Yo las ignoraba. Pensaba que solo estaba haciendo práctica, que tal vez realmente se preocupaba. Pero los comentarios se hicieron más frecuentes. Y Roberto empezó a hacerlos también. Papá, María y yo hemos estado hablando. Creemos que deberías considerar mudarte a algo más pequeño. Sería más fácil de mantener. Eso me extrañó porque María nunca me había dicho nada de eso en nuestras llamadas semanales. De hecho, cuando le pregunté, ella se sorprendió. ¿Mudarte, papá? Yo nunca dije eso. Si tú estás bien ahí, ¿por qué te mudarías? Es tu casa. Es donde están todos los recuerdos de mamá. Fue la primera señal de que algo no estaba bien, de que Roberto estaba mintiendo. Pero yo quería creer que era un malentendido, que mi hijo no sería capaz de manipularme así. ¡Qué ingenuo fui! Era un domingo de octubre.
Recuerdo perfectamente la fecha porque era el día que Elena solía preparar su famoso estofado de cordero. Cada año cuando llegaba octubre y empezaban las primeras lluvias, ella decía que era tiempo de estofado. Y yo, incluso después de 3 años sin ella, seguía esa tradición. Como si al cocinar su receta, ella todavía estuviera aquí conmigo. Ese domingo había pasado toda la mañana en la cocina. Corté las zanahorias exactamente como ella me enseñó en rodajas gruesas. Pelé las patatas y las dejé en agua fría para que no se oxidaran. Doré la carne lentamente con paciencia, añadiendo el vino tinto poco a poco dejando que el aroma llenara toda la casa. La mesa estaba puesta para 3, los mismos platos de cerámica azul que compramos en aquel viaje a Toledo hace 20 años. Las mismas copas de cristal que recibimos como regalo de bodas. El mantel blanco que Elena bordó con sus propias manos con pequeñas flores en las esquinas. Todo estaba como siempre. Todo estaba perfecto. O al menos eso pensaba yo. Roberto y Marcela debían llegar al mediodía como cada domingo. Yo tenía el estofado hirviendo a fuego lento, el pan recién comprado en la panadería de la esquina y una botella del vino que a Roberto le gustaba esperando en la mesa. Pero cuando llegaron algo era diferente. Escuché el coche detenerse frente a la casa. El mismo sonido de siempre, las puertas cerrándose los pasos en el camino de grava que yo mismo había colocado piedra por piedra hace 15 años. Pero cuando abrí la puerta lo primero que noté fue la tensión en sus rostros. Roberto llevaba una camisa que yo nunca le había visto. Cara se notaba. De esas que Marcela probablemente le compraba en esas tiendas del centro, donde una simple camisa cuesta lo que yo ganaba en una semana de trabajo. Marcela llevaba un vestido negro elegante, zapatos de tacón alto. Demasiado elegante para un almuerzo familiar un domingo. «Hola, papá», dijo Roberto y me dio un abrazo rápido casi mecánico. No como los abrazos de antes cuando era niño, y me abrazaba tan fuerte que pensaba que nunca me soltaría. Marcela me dio 2 besos en las mejillas, pero sus labios apenas rozaron mi piel. Sus ojos no se encontraron con los míos. Miró hacia la casa, hacia el techo, hacia las paredes como evaluando, calculando. «Huele bien», dijo Roberto mientras entraban. Pero su voz sonaba distante como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Los seguí hasta la sala. Normalmente Roberto se sentaba en el sofá grande, se quitaba los zapatos y me preguntaba cómo había estado mi semana. Hablábamos de fútbol del jardín de los vecinos. Conversaciones simples pero cálidas como debe ser entre padre e hijo. Pero ese día él y Marcela se sentaron juntos en el sofá muy erguidos, muy formales, como si estuvieran en una reunión de negocios. Roberto tenía las manos entrelazadas, los nudillos blancos de la tensión. Marcela tenía su bolso sobre las rodillas aferrándolo como si fuera un escudo. «¿Quieren tomar algo antes del almuerzo?», pregunté tratando de romper el silencio incómodo que se había instalado en la sala. «Tengo vino, cerveza o puedo preparar café si prefieren». «No, papá, siéntate», dijo Roberto. Su tono era serio, demasiado serio. «Necesitamos hablar contigo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esas palabras, necesitamos hablar. Ninguna conversación que empieza así termina bien. Lo sabía. Pero me senté en mi sillón, el sillón donde había leído cuentos a mis hijos cuando eran pequeños, donde había consolado a Elena cuando su madre murió, donde ahora pasaba las tardes leyendo el periódico y recordando tiempos mejores. «¿Qué sucede?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Roberto miró a Marcela. Ella asintió levemente con la cabeza como dándole luz verde. Ese gesto me perturbó. ¿Desde cuándo mi hijo necesitaba permiso de su esposa para hablar con su propio padre? «Papá», comenzó Roberto, y su voz tenía ese tono ensayado que uno usa cuando ha practicado un discurso muchas veces. «Marcela y yo hemos estado observando, y estamos preocupados por ti». «¿Preocupados?», repetí. «¿Por qué?». «Mira esta casa, papá», dijo Marcela señalando alrededor con un gesto amplio de su mano. Sus uñas estaban perfectamente pintadas de rojo. «Es enorme. 4 habitaciones, 2 baños, ese jardín enorme allá afuera. Es demasiado para una sola persona. Yo puedo manejarla perfectamente», respondí sintiendo que algo se tensaba en mi pecho. «He vivido aquí durante 45 años.
Conozco cada rincón, cada tubería, cada tabla del piso. Pero papá, insistió Roberto inclinándose hacia adelante. Ya no eres joven, tienes 72 años. Las escaleras están empinadas. El jardín está descuidado, tienes que admitirlo. Vimos que hay tejas rotas en el tejado. La pintura exterior se está descascarando. El mantenimiento de esta casa es trabajo para un hombre más joven. Cada una de sus palabras era como una pequeña estaca clavándose en mi corazón. No porque tuvieran razón, sino porque vi lo que realmente estaban haciendo. Estaban construyendo un caso, un argumento, como abogados preparando su alegato. El jardín está como yo quiero que esté, dije con firmeza. No está descuidado, está natural. Tu madre plantó esas rosas hace 20 años. Ese naranjo lo planté yo el día que naciste, Roberto. ¿Te acuerdas? Ese árbol tiene tu edad. Y las tejas rotas puedo arreglarlas yo mismo. Todavía sé usar un martillo. Papá, sé realista, dijo Marcela y su voz tenía ese tono condescendiente que uno usa con los niños pequeños. Me hervía la sangre. A tu edad no deberías estar subiéndote a escaleras ni haciendo trabajo pesado. Podrías caerte, romperte algo. ¿Y entonces qué? ¿Quién cuidaría de ti? Yo he cuidado de mí mismo toda mi vida, respondí manteniendo la calma aunque por dentro sentía una rabia creciente. Y puedo seguir haciéndolo. Roberto se puso de pie y comenzó a caminar por la sala. Sus pasos resonaban en el piso de madera que yo mismo había instalado hace 30 años. Madera de roble maciza que duraría 100 años más. Cada tabla colocada con amor, con precisión. No, es solo eso, papá, dijo deteniéndose frente a la ventana que daba al jardín. Esta propiedad ha aumentado mucho de valor. ¿Sabes cuánto vale ahora esta casa? Ahí estaba. La verdadera razón de esta conversación. Sentí un nudo formándose en mi garganta. No me interesa cuánto vale, dije. Es mi hogar. No es una inversión. Pero podría serlo, dijo Marcela rápidamente. Si vendieras esta casa, podrías comprar un apartamento pequeño y moderno en el centro, con ascensor sin escaleras que subir, cerca de tiendas de médicos, de todo lo que necesitas. Y te sobraría dinero. Mucho dinero. No necesito dinero, respondí. Tengo mi pensión, tengo ahorros, vivo con lo que necesito. Pero nosotros sí lo necesitamos, dijo Roberto volviéndose bruscamente hacia mí. Sus ojos tenían un brillo extraño, casi frenético. Marcela y yo queremos comprar un negocio, una oportunidad única, papá. Pero necesitamos capital. Y tú estás sentado aquí solo en una casa que vale casi $500,000 de euros. Ahí estaba. La verdad desnuda. No les preocupaba mi bienestar. Les preocupaba el dinero. Mi dinero. El dinero que Elena y yo habíamos trabajado durante 7 años para ganar, que habíamos convertido en esta casa, en este hogar. Esta casa no está en venta, dije con voz firme. Y aunque lo estuviera, el dinero es mío. Lo gané con mi trabajo, con el trabajo de tu madre. Pero algún día será nuestro de todas formas, dijo Roberto y su voz sonaba casi resentida. Cuando ya no estés, entonces será nuestra herencia. La de María Diego y yo. ¿Por qué tenemos que esperar décadas para recibir lo que eventualmente será nuestro? Me quedé mirándolo sin poder creer lo que estaba escuchando. Este era mi hijo. El niño que había mecido en mis brazos. El niño al que enseñé a andar en bicicleta, que lloró en mi hombro cuando se peleó con su primer amor, que me pidió permiso para casarse con Marcela en esta misma sala hace 15 años. Porque todavía estoy vivo, Roberto, dije, y mi voz tembló levemente. Porque esta es mi casa. Porque tu madre murió aquí en nuestra cama agarrando mi mano, y yo le prometí que cuidaría de nuestro hogar. Le prometí que no dejaría que nadie me quitara lo que construimos juntos. Nadie te está quitando nada, dijo Marcela suavizando su tono. Solo estamos sugiriendo lo que es mejor para ti, para todos. Piénsalo, Fernando. Podrías estar en un lugar bonito, pequeño, fácil de mantener. Y nosotros podríamos finalmente empezar ese negocio que hemos estado soñando. Todos ganaríamos.
Todos, repetí sintiendo una amargura subiendo por mi garganta. ¿O solo ustedes? El ambiente se tensó aún más. Roberto apretó los puños. Vi un músculo tensarse en su mandíbula como solía hacer cuando era adolescente, y se enojaba pero no quería mostrar sus emociones. Incluso hay residencias muy bonitas, papá, continuó Marcela ignorando mi pregunta. Lugares donde hay otras personas de tu edad, donde hay actividades compañía. No estarías solo todo el día como estás aquí. No estoy solo, dije. Tengo mis vecinos, tengo mis rutinas, tengo mis recuerdos, tengo todo lo que necesito. Tienes una casa que está cayéndose a pedazos, explotó Roberto. Mira esa pared. ¿Ves esas manchas de humedad? Y el techo del baño principal tiene filtraciones. Lo vi la última vez que estuve aquí. Esta casa necesita reparaciones que cuestan miles de euros. Tienes ese dinero, papá. Tienes miles de euros guardados para arreglar todo lo que se está rompiendo. Si es necesario, sí. Mentí. La verdad era que mis ahorros eran limitados. La pensión me alcanzaba para vivir cómodamente, pero no para grandes reparaciones. Y si no, yo mismo las hago. Fui carpintero durante 50 años. Sé cómo arreglar una casa. Ya no tienes 50 años, papá. Tienes 72. Dijo Roberto, y había algo cruel en la forma en que pronunció mi edad como si fuera una sentencia de muerte. No puedes seguir fingiendo que eres joven. No estoy fingiendo nada, respondí sintiendo que la ira finalmente empezaba a ganar la batalla contra mi paciencia. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí mismo y de mi casa. Marcela suspiró como si estuviera lidiando con un niño terco. Ese suspiro me enfureció más que cualquier palabra. Fernando, dijo usando mi nombre como si fuéramos amigos, como si tuviera derecho a tutearme de esa manera. Sé que esto es difícil de escuchar. Pero Roberto y yo hemos estado hablando con algunas personas, abogados, asesores financieros. Todos dicen lo mismo. A tu edad es prudente hacer cambios, simplificar tu vida y proteger tus activos. Proteger mis activos. Repetí sintiéndome como si estuviera en una pesadilla. ¿De quién tengo que protegerlos? De ustedes. El silencio que siguió fue como un trueno. Roberto y Marcela se miraron, y en ese intercambio de miradas vi algo que me heló la sangre. Habían planeado esto, habían ensayado esta conversación. Tenían un plan, y yo era el obstáculo que necesitaban remover. Papá, dijo Roberto finalmente, su voz ahora más suave, más manipuladora. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Por qué no lo piensas? No tienes que decidir ahora, pero piénsalo. Por favor. Yo no respondí. No confiaba en mi voz para permanecer firme. Los miré a ambos, a este hijo que ya no reconocía y a esta mujer que había convertido a mi hijo en alguien que no conocía, y sentí algo quebrándose dentro de mí. Pero no era yo quien se estaba quebrando. Era la ilusión que había mantenido durante años. La ilusión de que tenía una familia unida, de que mis hijos me querían por quien era, no por lo que tenía. El almuerzo está listo, dije finalmente poniéndome de pie. Vamos a comer. Comimos en un silencio incómodo. El estofado que tanto trabajo me había costado preparar sabía a cenizas en mi boca. Roberto apenas probó la comida. Marcela cortaba la carne en trozos pequeños, pero no comía. Solo movía la comida por el plato. Yo observaba. Observaba cómo se miraban entre ellos. Cómo Marcela tocaba el brazo de Roberto de vez en cuando como señales en un código que solo ellos entendían. Cómo Roberto miraba alrededor de la sala como evaluando, como tasando cada mueble, cada cuadro en la pared. Y en ese momento comiendo en silencio en la mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, donde Elena solía sentarse en la cabecera con una sonrisa iluminando su rostro. Supe que algo había cambiado para siempre. Cuando terminaron de comer, Roberto carraspeó. Ese sonido me puso alerta inmediatamente. Era el sonido que hacía cuando estaba a punto de decir algo importante, algo que había estado conteniendo. Y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. De pronto mi hijo dejó caer el tenedor sobre el plato. El sonido del metal contra la cerámica resonó en el comedor como un disparo.
El tenedor rebotó una vez, 2 veces, y luego quedó inmóvil con restos de estofado todavía adheridos a sus puntas. Yo lo miré esperando que dijera algo sobre la comida, tal vez un cumplido sobre el estofado como solía hacer antes. Pero cuando Roberto levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos, vi algo en ellos que nunca había visto antes. Una dureza. Una determinación fría que me hizo sentir como si estuviera frente a un extraño. «Papá», dijo, y su voz había perdido cualquier resto de calidez familiar. «Dejemos de dar vueltas al asunto, necesitamos que vendas esta casa, ahora». El silencio que siguió fue absoluto. Yo podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que Elena había comprado en un mercadillo hace 30 años. Podía escuchar el viento moviendo las hojas del naranjo en el jardín. Podía escuchar mi propio corazón latiendo cada vez más rápido en mi pecho. «¿Perdona qué?», logré decir, aunque sabía perfectamente lo que había escuchado. Marcela puso su mano sobre la de Roberto, pero él la apartó con un gesto brusco. Tenía los ojos fijos en mí como un depredador mirando a su presa. «Lo que oíste», continuó Roberto inclinándose sobre la mesa hacia mí. «Esta casa, necesitamos que la vendas. Marcela y yo encontramos la oportunidad perfecta para invertir, una franquicia de gimnasios. Pero necesitamos capital inicial, 200,000 euros, y tú estás sentado aquí en una casa que vale $500,000 desperdiciando ese dinero». «Desperdiciando», repetí sintiendo que algo ardía en mi garganta. «Vivir en mi propia casa es desperdiciar dinero». «Sí, papá, sí», dijo Roberto, y ahora había exasperación en su voz, como si yo fuera un niño tonto que no entendía conceptos simples. «Estás viviendo solo en una propiedad enorme que podrías convertir en efectivo. Podrías mudarte a un apartamento pequeño por 100,000 euros y darnos el resto. Todos ganaríamos». «No», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Esta casa no está en venta. No ahora, no nunca». Roberto golpeó la mesa con el puño. Los platos saltaron. El vino en su copa se agitó derramándose levemente sobre el mantel blanco que Elena había bordado. Vi cómo la mancha roja se extendía lentamente sobre la tela blanca como sangre sobre nieve. «No lo entiendes», gritó poniéndose de pie tan bruscamente que su silla casi se volcó. «Esta casa vale casi $500,000 de euros. Esa fortuna me pertenece. Es mi herencia. ¿Por qué tengo que esperar a que te mueras para tener lo que es mío?» Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Yo me quedé paralizado mirando a este hombre que había salido de mi propio cuerpo, que había crecido en esta misma casa, alimentado por el trabajo de mis manos, criado con amor y sacrificio. Y ahora me decía a mi cara que estaba esperando que yo muriera para tener mi dinero. «¿Qué dijiste?», susurré, aunque cada palabra había quedado grabada en mi cerebro como con hierro candente. «Lo que oíste, papá», respondió Roberto, pero ahora su voz había bajado un tono como si se diera cuenta de que había cruzado una línea. Pero era demasiado tarde. Las palabras ya estaban dichas. Ya no se podían retractar. «Necesitamos ese dinero ahora, no cuando tengas 80 años o 90 o quién sabe cuándo. Necesitamos vivir nuestra vida ahora, no esperar décadas por una herencia que legalmente nos corresponde». «Roberto», dijo Marcela poniendo su mano en su brazo tratando de calmarlo. Pero había algo en sus ojos que me hizo darme cuenta de algo horrible. Ella no estaba sorprendida por lo que Roberto había dicho. No estaba avergonzada. Estaba preocupada solo porque él lo había dicho en voz alta, no porque lo hubiera pensado. Ella ya había sido parte de esto desde el principio. Tal vez incluso había sido idea suya. Me puse de pie lentamente apoyándome en la mesa. Mis piernas temblaban no de vejez, sino de una rabia que crecía dentro de mí como un volcán a punto de erupcionar. «Mi herencia», dije, y mi voz salió baja pero cargada de una furia que yo mismo no sabía que poseía. «Hablas de mi casa, del trabajo, de toda mi vida, de los sueños que tu madre y yo construimos con nuestras propias manos como si fueran tuyos. Como si tuvieras derecho a ellos mientras yo todavía respiro». «Técnicamente sí tenemos derecho», dijo Marcela, y su voz era fría, calculadora. Había dejado caer la máscara de la nuera preocupada. Ahora era solo una mujer hablando de números, de dinero, de propiedades.
Cuando alguien alcanza cierta edad, es prudente que los hijos tengan cierto control sobre las decisiones financieras. Es por tu propio bien, Fernando. Para protegerte de decisiones imprudentes. ¿Decisiones imprudentes?, repetí incrédulo. ¿Cómo qué? Como querer vivir en mi propia casa. Como quedarte aferrado a una propiedad que no puedes mantener, respondió ella cruzando los brazos. Mira alrededor, Fernando. La casa se está cayendo a pedazos. Las tuberías son viejas. El sistema eléctrico es del siglo pasado. El techo tiene goteras. ¿Tienes idea de cuánto costaría renovar todo esto? Decenas de miles de euros que no tienes. Entonces la repararé yo mismo como he hecho siempre, dije. ¿Tú? Roberto soltó una risa amarga cruel. Papá, ya no puedes ni subir una escalera sin quedarte sin aliento. ¿Cómo vas a reparar un techo? He reparado cosas toda mi vida. Respondí sintiendo que mis manos se cerraban en puños. Construí esta casa. La levanté tabla por tabla, clavo por clavo. Conozco cada viga, cada tubería, cada cable. No necesito tu permiso ni tu dinero para cuidar de lo que es mío. No es solo tuyo, explotó Roberto. Es de toda la familia. Mamá también trabajó por esta casa. Y cuando ella murió, nosotros, sus hijos, también heredamos el derecho a decidir sobre ella. Tu madre está muerta, dije, y las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Yo no. Mientras yo viva, esta casa es mía y solo mía, y cuando yo muera pueden hacer lo que quieran con ella, pero no un día antes. ¿Y si no queda nada cuando mueras?, preguntó Marcela arqueando una ceja. ¿Y si tienes que venderla para pagar una residencia cuando ya no puedas valerte por ti mismo? ¿Y si hay una emergencia médica que agota todos tus ahorros y terminas perdiendo la casa de todas formas? ¿No sería mejor asegurar ese dinero ahora cuando todavía puedes tomar decisiones? Vi lo que estaban haciendo. Estaban pintando un cuadro de un futuro aterrador, un futuro donde yo era débil, dependiente e incapaz. Un futuro donde perder mi casa era inevitable, así que mejor entregarla ahora por mi propia voluntad. Pero yo no era ese hombre que ellos estaban describiendo. Todavía no. No voy a ninguna residencia, dije firmemente. Y no voy a vender mi casa para financiar sus sueños de negocio. No son solo sueños, dijo Roberto, su voz subiendo de volumen otra vez. Es nuestra oportunidad de tener seguridad financiera, de construir algo propio. Tú tuviste tu carpintería, ¿verdad? Tuviste tu oportunidad de construir algo. ¿Por qué no podemos tener nosotros la nuestra? Yo construí mi carpintería con mi propio trabajo, respondí. No le pedí a mi padre que vendiera su casa para darme el dinero. Trabajé, ahorré, me sacrifiqué. Eso es lo que se hace cuando uno quiere algo. Los tiempos han cambiado, papá, dijo Marcela, suspirando como si yo fuera un anciano senil que no entendía el mundo moderno. Hoy en día se necesita capital para empezar. No puedes simplemente abrir un taller en tu garaje y esperar tener éxito. Las oportunidades de inversión requieren dinero real, dinero que nosotros no tenemos, pero que tú sí tienes atrapado en esta casa. Entonces trabajen más, dije. Ahorren como lo hice yo. O pidan un préstamo bancario como cualquier otra persona que quiere empezar un negocio. Ya lo intentamos, admitió Roberto, y por primera vez vi algo más allá de la rabia en sus ojos. Vi desesperación. Los bancos no nos dan el préstamo que necesitamos. Dicen que el riesgo es muy alto. Dicen que necesitamos más capital propio. Y nosotros no tenemos nada, papá. Nada excepto la promesa de una herencia que podría llegar dentro de 10, 15, 20 años. Para entonces la oportunidad habrá pasado. Entonces no es la oportunidad correcta para ustedes, dije, y aunque mis palabras eran duras, una parte de mí sentía lástima por mi hijo. No por su situación financiera, sino porque había perdido algo más importante que el dinero. Había perdido su dignidad, su ética, su respeto por su propio padre. ¿No entiendes?, dijo Marcela poniéndose de pie también. Tenemos deudas, Fernando. Muchas deudas. La tarjeta de crédito, el coche, el apartamento. Cada mes apenas podemos pagar los mínimos. Estamos ahogándonos financieramente. Y mientras tanto tú estás aquí sentado en $500,000 sin hacer nada con ellos.
Esas deudas son su problema, no el mío, dije. Si están ahogándose financieramente, tal vez deberían reconsiderar su estilo de vida. Vender el coche caro, mudarse a un apartamento más barato, dejar de gastar en ropa de diseñador y viajes exóticos. Marcela se puso roja. Había tocado un nervio. ¿Cómo te atreves? Siseó. ¿Cómo te atreves a juzgar cómo vivimos nuestras vidas? No los estoy juzgando, respondí calmadamente aunque por dentro temblaba de ira. Solo estoy diciendo que sus problemas financieros no son mi responsabilidad. Yo trabajé toda mi vida para tener seguridad. Ustedes han vivido por encima de sus posibilidades. Esa es la diferencia. ¿La diferencia?, dijo Roberto acercándose a mí con pasos lentos y deliberados. Es que nosotros estamos vivos ahora queriendo vivir ahora, mientras tú te aferras a una casa llena de fantasmas y recuerdos muertos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Fantasmas. Recuerdos muertos. Así veía él esta casa. Así veía la memoria de su madre. Así veía todo lo que Elena y yo habíamos construido. Tu madre no es un fantasma, dije, y mi voz se quebró ligeramente. Su amor todavía vive en estas paredes. Su trabajo todavía está en cada rincón. Y yo le prometí que protegería lo que construimos juntos. No voy a romper esa promesa por dinero. Mamá está muerta, dijo Roberto cruelmente. Murió hace 3 años. Ya no le importa esta casa ni ninguna promesa. Ya no le importa nada porque ya no existe. Solo existes tú solo y terco negándote a ayudar a tu propia familia. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero no las dejé caer. No delante de ellos. No les daría esa satisfacción. ¿Ayudar a mi familia?, repetí. ¿Eso es lo que creen que están pidiendo? ¿Ayuda? Sí, dijo Marcela firmemente. Los padres ayudan a sus hijos. Es natural. Es lo que se hace. Los padres ayudan a sus hijos dándoles educación, valores, amor, respondí. Yo les di todo eso. Pagué por sus estudios. Los apoyé cuando lo necesitaban. Pero no voy a vender mi casa, mi hogar, mi única seguridad en la vejez para financiar un negocio que probablemente fracasará. Probablemente fracasará. Roberto dio un paso atrás como si lo hubiera abofeteado. Eso es lo que piensas de mí, que soy un fracasado. Pienso que estás tomando malas decisiones, dije. Pienso que estás dejando que la codicia nuble tu juicio. Pienso que la mujer con la que te casaste te ha cambiado, y no para bien. No metas a Marcela en esto, advirtió Roberto, su voz bajando a un tono peligroso. Ella ha sido lo mejor que me ha pasado. Ella me hace querer más de la vida, no conformarme con una existencia mediocre como la tuya. Mediocre. La palabra me dolió más de lo que esperaba. Mi vida fue mediocre. Fuiste un carpintero, papá, dijo Roberto, y había desprecio en su voz. Desprecio por mi trabajo, por mi vida, por todo lo que yo era. Un simple carpintero. Trabajaste con tus manos toda tu vida y... ¿qué tienes para mostrarlo? Una casa vieja en las afueras. Algunos ahorros, una pensión modesta. Eso es todo. Yo quiero más que eso. Merezco más que eso. Cada palabra era como ácido. Mi propio hijo avergonzado de mí. Avergonzado de mi trabajo honesto, de mi vida simple, de todo lo que yo había sido. Tienes razón, dije finalmente, y mi voz salió tranquila, demasiado tranquila. Fui solo un carpintero, solo un hombre que trabajaba con sus manos. Pero esas manos te alimentaron, te vistieron, te dieron un techo, pagaron tu universidad, te dieron todo lo que tienes. Y ahora vienes aquí a mi casa y me dices que mi vida fue mediocre. Que merezco ser puesto en una residencia mientras ustedes venden lo único que me queda. Nadie habló de ponerte en una residencia, dijo Marcela, pero su voz sonaba hueca. Ambos sabíamos que sí lo habían considerado. Probablemente habían visitado lugares. Probablemente habían hecho cálculos sobre cuánto costaría. Salgan de mi casa, dije. Y las palabras salieron frías, duras, finales. Papá, comenzó Roberto, pero yo levanté mi mano. No, suficiente. Salgan de mi casa ahora mismo.
Y no vuelvan hasta que estén listos para tratarme como su padre, no como un obstáculo entre ustedes y mi dinero. Estás cometiendo un error, dijo Marcela recogiendo su bolso. Estamos tratando de ayudarte, de protegerte. Pero si quieres quedarte aquí solo terco y orgulloso, adelante. Ya veremos cuánto dura eso. Durará tanto como yo viva, respondí. Y créanme, planeo vivir muchos años más. Lo suficientes para asegurarme de que entiendan el verdadero valor de las cosas. El valor que no se mide en euros. Roberto me miró por un largo momento. Vi luchar algo en sus ojos, tal vez un último destello de remordimiento, de reconocimiento de que había ido demasiado lejos. Pero luego Marcela tocó su brazo y ese destello desapareció. Vamos, le dijo ella. Es inútil hablar con él. Los vi caminar hacia la puerta. Vi cómo Roberto se detuvo un momento mirando atrás hacia la sala, hacia la mesa donde todavía estaba el estofado a medio comer. Por un segundo pensé que se disculparía, que volvería y me abrazaría y me diría que lo sentía, pero no lo hizo. Siguió caminando. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el sonido resonó en la casa vacía como un disparo final. Me quedé de pie, en medio de la sala, temblando con las manos apretadas en puños a mis costados. Podía escuchar su coche arrancando, alejándose, llevándose con él algo que nunca podría recuperarse: la inocencia, la ilusión, la familia que yo pensaba que tenía. Lentamente volví a la mesa. Vi el estofado enfriándose en los platos. Vi la mancha de vino rojo en el mantel blanco de Elena. Vi el tenedor de Roberto todavía donde lo había dejado caer. Y entonces, por primera vez desde que Elena murió, me senté en aquella mesa y lloré. Lloré por mi hijo perdido. Lloré por la familia rota. Lloré por las palabras crueles que nunca podría olvidar. Pero sobre todo, lloré porque sabía que esto era solo el comienzo. Roberto y Marcela no se rendirían tan fácilmente. Habían mostrado sus cartas. Habían revelado sus intenciones. Y yo sabía que volverían. La pregunta era, ¿qué haría yo cuando lo hicieran? Mientras me secaba las lágrimas con las manos temblorosas, miré alrededor de mi casa. Esta casa que había sido testigo de tanto amor, de tanta vida, de tantos recuerdos felices. Y tomé una decisión. No me quedaría sentado esperando a que volvieran. No sería la víctima indefensa que ellos pensaban que era. Si Roberto y Marcela querían una guerra por mi casa, por mi vida, por mi dignidad, entonces la tendrían. Pero no esperaban lo que yo estaba a punto de hacer. Nadie lo esperaba. Porque hay algo que aprendes cuando trabajas con tus manos toda tu vida, cuando construyes cosas desde cero, cuando sobrevives décadas de trabajo duro y sacrificio. Aprendes que la verdadera fuerza no viene de los músculos, viene de la determinación, de la astucia, de saber cuándo luchar y cómo hacerlo. Y yo estaba a punto de mostrarles exactamente de qué estaba hecho Fernando Gutiérrez. Esa noche no dormí. Ni siquiera lo intenté. Me quedé sentado en mi sillón, el mismo sillón donde todo había comenzado apenas unas horas antes, mirando la oscuridad del jardín a través de la ventana. Las sombras de los árboles se movían con el viento nocturno como fantasmas bailando en la noche. Repetí cada palabra, cada mirada, cada gesto. Esa fortuna me pertenece. Las palabras de Roberto resonaban en mi cabeza una y otra vez como un disco rayado que no podía detenerse. Cerré los ojos, pero las imágenes seguían ahí. Su cara, su rabia, su desprecio. ¿Qué hice mal? Esa pregunta me perseguía como un demonio. La repetía una y otra vez en mi mente buscando el momento exacto en que fallé como padre. ¿Cuándo se torció todo? ¿Cuándo mi hijo, mi Roberto, se convirtió en este extraño que valoraba mi casa más que a mí? Recordé cuando tenía 5 años. Pequeño con esos rizos oscuros que Elena siempre le acariciaba. Un día se cayó del columpio en el parque. Se raspó las rodillas. Lloró en mis brazos durante 20 minutos. Yo lo sostuve, lo mecí, le canté la misma canción de cuna que mi padre me había cantado a mí. «Papá está aquí», le susurraba. «Papá siempre estará aquí para protegerte». ¡Qué irónico! Ahora él era quien quería que yo desapareciera. Me levanté del sillón. Mis piernas protestaron. Habían pasado horas en la misma posición.
Caminé hasta la cocina. Los platos todavía estaban en la mesa. El estofado se había convertido en una masa fría y gelatinosa. La mancha de vino en el mantel de Elena parecía más grande, ahora más oscura. Comencé a limpiar. Mecánicamente. Raspé los platos, guardé las sobras en contenedores. Llené el fregadero con agua caliente y jabón. Mientras lavaba los platos, las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Se mezclaban con el agua del fregadero. Me limpié la cara con el dorso de la mano, dejando marcas de espuma en mi mejilla. Elena, susurré al aire vacío. Elena, ¿qué hago? Pero Elena no estaba. Elena llevaba 3 años bajo tierra en el cementerio de San Isidro, en la tumba que yo mismo había elegido porque tenía un árbol cerca, y a ella siempre le gustaron los árboles. Me senté en la silla donde ella solía sentarse cada mañana a tomar su café. Puse mis manos sobre la mesa en el mismo lugar donde sus manos habían estado miles de veces. Cerré los ojos e intenté recordar su voz. Fernando me diría si estuviera aquí. Fernando, mi amor, no está solo, pero sí estaba solo. Terriblemente solo. En esta casa enorme que de repente se sentía como una prisión. Había sido egoísta. Había sido terco. Debería haber vendido la casa como querían. Debería haber entregado mi dinero, mi seguridad, mi único refugio, solo para mantener la paz con mi hijo. No. Golpeé la mesa con el puño. El dolor me recorrió los nudillos, pero me hizo sentir real de nuevo. Vivo. Yo no estaba equivocado. Ellos estaban equivocados. Roberto estaba equivocado. Marcela estaba equivocada. Y yo no tenía que justificar mi derecho a vivir en mi propia casa, a mantener lo que Elena y yo habíamos construido. Pero el dolor seguía ahí, como un agujero en mi pecho que no podía llenar. Miré el reloj. Las 3 de la madrugada. Las horas más oscuras de la noche, cuando todos los miedos y dudas parecen más grandes, más reales. Me puse de pie y caminé por la casa, encendiendo luces, tocando las paredes, recordando. Entré al dormitorio de Roberto. Lo habíamos mantenido exactamente como estaba cuando se mudó hace 15 años. Su cama individual con el edredón azul, su escritorio donde hacía las tareas de la escuela. La estantería llena de libros de aventuras que tanto le gustaban de niño. Abrí el cajón de su escritorio. Todavía había cosas ahí. Un cuaderno viejo, lápices de colores, una fotografía de cuando cumplió 10 años con Elena y conmigo a sus lados, todos sonriendo. Tomé la fotografía. La estudié bajo la luz tenue de la lámpara. Éramos felices, o solo lo parecíamos. Ya había señales entonces de lo que vendría. Ya existía esa codicia, esa avaricia esperando el momento de crecer. Dejé la fotografía y cerré el cajón. No podía quedarme en esa habitación. Los fantasmas del pasado eran demasiado dolorosos. Bajé las escaleras lentamente. Cada escalón crujía bajo mis pies sonidos familiares que normalmente me reconfortaban. Pero esa noche cada crujido sonaba como un reproche. Mediocre. Esa palabra me perseguía más que cualquier otra. Mi vida había sido mediocre según mi hijo. Mi trabajo honesto, mis sacrificios, mi amor, todo era mediocre. Llegué al taller en el garaje. Mi viejo taller de carpintería. Hacía meses que no entraba ahí. Desde que Elena murió no había tenido el corazón para trabajar con madera. Cada pieza me recordaba a ella viendo mis creaciones con orgullo, diciendo que mis manos eran mágicas. Encendí la luz. El taller estaba cubierto de polvo. Mis herramientas colgaban en la pared organizadas perfectamente como siempre las había mantenido. La sierra, los cinceles, los martillos, las lijas. Cada herramienta contaba una historia. Me acerqué al banco de trabajo. Había una pieza sin terminar ahí. Una caja de madera. La había empezado hace 6 meses, planeando hacerla para guardar las joyas de Elena. Pero nunca la terminé. No pude. El dolor era demasiado fresco entonces. Pasé mi mano sobre la madera sin lijar. Áspera, imperfecta, como yo. Había sido mediocre en mi vida. Había construido casas. Había hecho muebles que todavía estaban en casas por todo Madrid. Había enseñado a jóvenes aprendices el oficio de la carpintería. Había criado 3 hijos.
Había amado a una mujer durante casi 50 años. Eso era mediocre. Las lágrimas volvieron. Caían sobre la madera sin terminar, creando pequeñas manchas oscuras en la superficie. Papá fue solo un carpintero. Como si eso fuera algo de lo que avergonzarse. Como si el trabajo honesto, el trabajo con las manos, el trabajo que construye y crea fuera menos valioso que mover papeles en una oficina o vender ilusiones de marketing. Mi abuelo fue carpintero. Mi padre fue carpintero. Yo fui carpintero. Era un linaje, una tradición, algo de lo que siempre me había sentido orgulloso. Pero mi hijo lo veía como una cadena, como algo que lo había limitado, como prueba de que no habíamos aspirado a más. Me senté en el taburete del taller. El mismo taburete donde Roberto solía sentarse cuando tenía 8, 9, 10 años, mirándome trabajar con ojos llenos de admiración. «Papá, ¿puedo ayudarte?», preguntaba. «Claro, hijo, toma este martillo, pero con cuidado». Le enseñaba a martillar clavos, a lijar madera, a respetar las herramientas, a entender que cada mueble que hacíamos era más que madera y clavos. Era arte, era amor materializado. ¿Cuándo perdió esa admiración? ¿Cuándo sus ojos dejaron de brillar al verme trabajar? ¿Cuándo comenzó a verme como solo un viejo tonto con las manos ásperas y la ropa manchada de serrín? Probablemente cuando conoció a Marcela. Ella con sus vestidos caros y sus ideas de grandeza. Ella que lo convenció de que merecía más, de que trabajar con las manos era inferior, de que su padre era un obstáculo para su éxito. Pero no podía culpar solo a Marcela. Roberto era un adulto. Él había tomado sus propias decisiones. Él había elegido la codicia sobre el amor. El dinero sobre la familia. Me quedé en el taller hasta que vi los primeros rayos de luz filtrándose por la pequeña ventana. El amanecer. Otro día. Subí las escaleras de vuelta a la casa. Mi cuerpo protestaba. No había dormido. No había comido desde el almuerzo desastroso. Pero no tenía hambre. Solo tenía un vacío en el estómago que sabía que la comida no podría llenar. Preparé café, el ritual matutino que Elena y yo habíamos compartido durante décadas. Pero el café sabía amargo esa mañana. Incluso el azúcar no podía endulzarlo. Me senté frente a la ventana mirando el jardín despertar con el nuevo día. Los pájaros cantaban. El viento movía suavemente las hojas del naranjo. El mundo continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, todo. Tomé el teléfono. Marqué el número de María. En Barcelona serían las 7 de la mañana. Temprano, pero sabía que ella ya estaría despierta preparando a los niños para la escuela. Sonó 3 veces antes de que contestara. «Papá». Su voz sonaba preocupada. Yo nunca llamaba tan temprano. «¿Estás bien? Pasó algo». Y entonces me quebré. No pude mantener la compostura. Las palabras salieron entre sollozos torpes, confusas. «María, tu hermano. Roberto vino ayer y... él dijo que mi vida fue mediocre. Dijo que quiere que venda la casa porque él necesita el dinero ahora. Dijo que está esperando que yo muera para tener su herencia. Dijo cosas tan crueles, María. Cosas que nunca pensé escuchar de mi propio hijo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar a María respirando, procesando lo que acababa de decir. «Papá», dijo finalmente, y su voz temblaba de rabia. «Roberto te dijo eso. ¿En serio te dijo que está esperando que mueras?» «Sí», susurré. «Exactamente eso. Y Marcela estaba ahí apoyándolo. Tienen deudas. Quieren invertir en un negocio. Necesitan 200,000 euros. Y yo soy el obstáculo porque no quiero vender mi casa». «Ay, papá». María comenzó a llorar también. Podía escucharla sollozando suavemente. «No puedo creer que Roberto sea capaz de algo así. ¿Cómo puede ser tan cruel, tan egoísta?» «No lo sé, hija, no lo sé». «Papá, escúchame bien», dijo María. Y ahora su voz era firme, fuerte. «Tú no vendes esa casa. ¿Me oyes? Es tu casa. La casa donde mamá vivió, donde ella murió, donde todos crecimos. Roberto no tiene derecho a pedirte que la vendas. No tiene derecho a tratarte así. Pero él es mi hijo, María. Es mi hijo y ahora me odia». «Él no te odia, papá.
Él está cegado por la codicia, por Marcela, por una vida que no puede costear. Pero eso no es tu problema. Tú no le debes nada. Ya le diste todo. Educación, amor, un hogar. ¿Qué más quiere? Tu sangre. Sus palabras me reconfortaron un poco. Pero el dolor seguía ahí, María. Hice algo mal. Fui mal padre. ¿Los malcrié? ¿Por qué Roberto es así? No, papá, no. Tú fuiste el mejor padre. Nos diste todo lo que tenías. Trabajaste hasta el agotamiento para que no nos faltara nada. Nos amaste incondicionalmente. Roberto es así porque eligió serlo. No por ti. Nunca por ti. Hablamos durante 1 hora más. María me hizo prometer que la llamaría si Roberto volvía. Me hizo prometer que no tomaría ninguna decisión sin hablar con ella primero. Me hizo prometer que cuidaría de mí mismo. Cuando colgué me sentía un poco mejor. No mucho, pero un poco. Al menos no estaba completamente solo. Al menos María me apoyaba. Pero el día apenas comenzaba y ya me sentía exhausto. Exhausto hasta los huesos. No físicamente, aunque mi cuerpo también protestaba, sino emocionalmente. Espiritualmente. Me miré en el espejo del baño. Un viejo me miraba desde el otro lado. Un viejo con ojos rojos e hinchados, con arrugas profundas que parecían haberse multiplicado de la noche a la mañana, con cabello blanco despeinado. Era esto lo que Roberto veía cuando me miraba. Un viejo inútil. Un obstáculo, un sax de dinero que todavía respiraba. No, me dije a mí mismo en voz alta. No soy eso. No soy lo que él dice que soy. Pero las dudas seguían ahí susurrando en mi mente. Pasé el resto del día en una especie de niebla. Intenté comer, pero no pude. Intenté leer, pero las palabras se mezclaban en la página. Intenté ver televisión, pero no podía concentrarme. Solo podía pensar en Roberto. En sus palabras. En su desprecio. En cómo había perdido a mi hijo mayor sin siquiera darme cuenta hasta que era demasiado tarde. Cuando llegó la noche, de nuevo me senté en mi sillón. Pero esta vez algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía ahí. La tristeza seguía ahí. Pero también había algo más. Rabia. Determinación. Una chispa de furia que crecía lentamente en mi pecho. Roberto pensaba que yo era viejo y débil. Pensaba que podía empujarme, manipularme, obligarme a hacer lo que él quería. Pensaba que yo simplemente me rendiría, vendería mi casa y le daría mi dinero. Estaba equivocado. Elena me había hecho prometer que protegería nuestra casa, que protegería lo que habíamos construido juntos, y yo cumplo mis promesas. Si Roberto quería una guerra, la tendría, pero no sería la guerra que él esperaba. Porque él no conocía realmente a su padre. No conocía mi fuerza, mi astucia, mi capacidad para luchar por lo que era mío. Había pasado 72 años en este mundo. Había sobrevivido dificultades que Roberto nunca podría imaginar. Había trabajado hasta sangrar las manos. Había criado una familia. Había construido una vida. Y no iba a dejar que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me quitara eso. Esa noche finalmente dormí. No mucho, pero algo. Y cuando desperté al amanecer supe lo que tenía que hacer. Era hora de dejar de llorar. Era hora de actuar. Era hora de mostrarles a Roberto y Marcela que Fernando Gutiérrez no era la víctima fácil que ellos creían. Era hora de proteger lo mío. De la única manera que podía, con inteligencia, con planificación, con la ayuda de las personas correctas. Me levanté, me duché, me vestí con mi mejor ropa. Desayuné correctamente por primera vez en 2 días. Y entonces tomé el teléfono y marqué un número que había estado evitando marcar. El número del abogado que había manejado el testamento de Elena. Un hombre que Elena había confiado. Un hombre que yo necesitaba ahora más que nunca. Porque si Roberto pensaba que esta batalla ya estaba ganada, estaba a punto de recibir la sorpresa de su vida. Pero al amanecer algo dentro de mí cambió. Si había aprendido algo en mi vida en 72 años de existencia, es que las respuestas no llegan solas. Hay que salir a buscarlas. El abogado se llamaba Santiago Mendoza.
un hombre de 60 años con canas elegantes y una reputación impecable. Había manejado el testamento de Elena cuando murió. Había sido honesto, directo, compasivo en esos momentos tan difíciles. Elena confiaba en él y eso era suficiente para mí. «Don Fernando», dijo cuando contestó mi llamada. «¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has estado?» «Necesito verlo», respondí sin rodeos. «Lo antes posible, es urgente». Escuché algo en mi voz que lo alertó inmediatamente. «¿Está bien? ¿Le ha pasado algo?» «Estoy bien físicamente», dije. «Pero tengo un problema. Un problema familiar que necesita atención legal». Hubo una pausa breve. «Puedo recibirlo hoy a las 4 de la tarde. ¿Le viene bien?» «Perfecto, allí estaré». Pasé las horas siguientes preparándome. No solo vistiéndome apropiadamente, sino mentalmente. Organicé mis pensamientos. Escribí una lista de todo lo que Roberto y Marcela habían dicho. Cada demanda, cada amenaza velada, cada palabra cruel. A las 3:30 tomé el autobús hacia el centro. No había conducido mi coche en meses. A mi edad prefería el transporte público. Más seguro. Pero ese día, mientras el autobús atravesaba las calles de Madrid, me sentí más alerta que nunca. La oficina de Santiago Mendoza estaba en un edificio antiguo cerca de la Gran Vía. Subí las escaleras lentamente tomándome mi tiempo. No por cansancio, sino por determinación. Cada paso era un paso más cerca de proteger lo que era mío. La secretaria me hizo pasar inmediatamente. «Don Fernando», dijo Santiago levantándose de su escritorio para estrechar mi mano. «Siéntese, por favor, cuénteme qué sucede». Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio. Por un momento no supe por dónde empezar. Pero entonces recordé las palabras de Roberto y la rabia me dio la claridad que necesitaba. Le conté todo. Desde el principio. Las visitas cada vez más tensas, los comentarios de Marcela sobre la casa, la conversación del domingo, las palabras de Roberto. Todo. Santiago me escuchó en silencio tomando notas ocasionales. Su expresión era neutral, profesional, pero vi algo en sus ojos. Indignación. Comprensión. Cuando terminé, él dejó su pluma y se recostó en su silla. «Don Fernando», dijo lentamente. «Lo que me está describiendo es un caso clásico de abuso financiero a personas mayores. Su hijo y su nuera están tratando de presionarlo para que venda su propiedad contra su voluntad. ¿Pueden obligarme?», pregunté y odié el temor en mi propia voz. «No, absolutamente no. Mientras usted esté en pleno uso de sus facultades mentales, y claramente lo está, nadie puede obligarlo a vender su propiedad. Es legalmente suya. Usted tiene todo el derecho de vivir en ella hasta el día que muera si así lo desea». Sentí un peso levantarse de mis hombros. «Pero», continuó Santiago, y su tono se volvió más serio, «me preocupa que intenten otras tácticas. He visto casos donde los hijos presionan para obtener un poder notarial, o incluso intentan declarar a sus padres incapacitados mentalmente para tomar control de sus finanzas». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Pero es difícil si usted está preparado. Por eso me alegro de que haya venido». Santiago abrió un cajón de su escritorio y sacó varios documentos. «Vamos a hacer varias cosas hoy. Primero vamos a actualizar su testamento». «¿Tiene uno actual?» «Sí, el que hicimos después de que Elena muriera. Todo se divide equitativamente entre mis 3 hijos». «Bien, quiere cambiarlo». Lo pensé por un largo momento. Parte de mí quería desheredar a Roberto completamente. Quitarle todo por lo que me había dicho, por cómo me había tratado. Pero otra parte de mí, la parte que todavía era padre a pesar de todo, no podía hacerlo. «No», dije finalmente. «Todavía quiero que se divida entre los 3. Pero quiero agregar una cláusula especial». «¿Qué tipo de cláusula?» «Que ninguno de ellos puede recibir su parte hasta que yo haya muerto. Y que si alguno de ellos intenta declararme incapaz, o intenta de alguna manera tomar control de mis propiedades o finanzas mientras yo viva, queda automáticamente desheredado». Santiago sonrió. No era una sonrisa alegre, sino una sonrisa de aprobación profesional. «Eso es muy inteligente, don Fernando. Lo escribiremos exactamente así. También recomiendo que agreguemos una cláusula que establezca que cualquier cambio futuro a este testamento
Debe ser firmado en presencia de al menos 2 testigos independientes para prevenir cualquier posible falsificación o coerción. Hágalo. También, continuó Santiago, recomiendo encarecidamente que firme un documento llamado autotutela. Es un documento donde usted, mientras está en pleno uso de sus facultades, designa quién tomará decisiones por usted si alguna vez queda incapacitado. De esa manera, si algo le sucede, será su decisión quién tiene ese poder, no la decisión de un juez que podría favorecerlos a ellos. ¿A quién debería designar? ¿Tiene algún otro hijo en quien confíe? Mi hija María. Ella vive en Barcelona, pero es buena. Es honesta. Nunca me haría daño. Perfecto. La designaremos a ella. Y también podemos designar un tutor sustituto en caso de que ella no pueda cumplir el rol. Mi hijo menor Diego. Él está en Alemania, pero es un buen hombre. Excelente. Pasamos las siguientes 2 horas, repasando documentos, firmando papeles, asegurándonos de que todo estaba en orden legal, blindado contra cualquier posible manipulación. Hay otra cosa, dijo Santiago cuando estábamos casi terminando. Usted mencionó que su hijo y su nuera tienen deudas significativas. Eso dijeron. Tarjetas de crédito, el coche, su apartamento. ¿Alguna vez le han pedido dinero prestado? Lo pensé, sí, hace como 2 años. Roberto me pidió 20,000 euros. Dijo que era para una emergencia, que lo devolvería en 6 meses. Nunca lo devolvió. ¿Tiene alguna prueba de ese préstamo? Un contrato, un pagaré. No, fue de palabra. Era mi hijo, confié en él. Santiago asintió comprensivamente. Entiendo. Desafortunadamente, sin documentación es difícil recuperar ese dinero. Pero esto me dice algo importante: ya han establecido un patrón de pedirle dinero y no devolverlo. Lo más probable es que vuelvan a intentarlo. ¿Qué debo hacer si vuelven a pedirme dinero? Diga no, claramente. Y si insisten, llámeme inmediatamente. También recomiendo que informe a su banco que nadie excepto usted tiene autorización para hacer transacciones en sus cuentas. A veces los hijos conocen información personal de sus padres y pueden intentar acceder a sus cuentas. El pensamiento me horrorizó. ¿Roberto sería capaz de robarme directamente? Antes, habría dicho que no. Ahora, después de lo que había dicho, después de cómo me había mirado, no estaba seguro de nada. Haré eso mañana mismo. Cuando finalmente salí de la oficina de Santiago, eran casi las 7 de la tarde. Tenía una carpeta gruesa bajo el brazo con copias de todos los documentos que habíamos firmado. Mi testamento actualizado. El documento de autotutela. Instrucciones claras sobre mis deseos. Me sentía más ligero, más fuerte, como si hubiera construido un muro invisible alrededor de mí y de mi casa. Un muro legal que Roberto y Marcela no podrían derribar. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Ellos volverían, probablemente pronto. Y cuando lo hicieran, yo estaría preparado. Tomé el autobús de regreso a casa. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de Madrid en tonos naranjas y rosas. Era hermoso. Elena habría amado este atardecer. Lo hice, mi amor, susurré para mí mismo. Protegí lo nuestro. Como te prometí. Cuando llegué a casa la encontré exactamente como la había dejado. Segura. Intacta. Mía. Preparé una cena sencilla. Tortilla española y ensalada. Comí en silencio, pero era un silencio diferente al de las últimas noches. No era el silencio de la tristeza y la derrota. Era el silencio de la determinación y la paz interior. Después de cenar llamé a María. Papá, ¿cómo estás? He estado preocupada por ti todo el día. Estoy bien, hija. Mejor que bien, de hecho. Quiero contarte lo que hice hoy. Le conté sobre mi visita a Santiago Mendoza, sobre los documentos que firmamos, sobre cómo ella ahora era mi tutora designada si algo me pasara. Su voz se quebró. Papá, es un honor. Pero espero nunca tener que ejercer ese papel. Yo también, hija. Pero es reconfortante saber que si algo pasa, serás tú quien tome las decisiones, no Roberto. Papá, dijo María lentamente, ¿crees que Roberto intentaría algo más? ¿Algo legal? No lo sé. Pero ya no voy a esperar a averiguarlo. Ahora estoy protegido. La casa está protegida. Y si él vuelve con más demandas, tendrá una sorpresa. Me alegro, papá. Me alegro mucho.
Pero ten cuidado, si Roberto puede ser muy convincente cuando quiere algo. Lo sé, hija, pero yo también puedo ser muy terco cuando necesito proteger lo que es mío. Ella rió suavemente. Eso lo heredaste del abuelo. Él también era terco como una mula. Y vivió hasta los 95 en su propia casa hasta el último día. Planeo seguir su ejemplo. Esa noche dormí mejor que en días. Todavía había dolor. Todavía había tristeza por el hijo que había perdido o tal vez que nunca tuve realmente. Pero también había algo más. Propósito. Fuerza. Desperté temprano al día siguiente. Desayuné apropiadamente. Me vestí con cuidado. Y entonces tomé el autobús al banco. La gerente me recibió personalmente. Era una mujer joven, eficiente, con una sonrisa profesional. Don Fernando, ¿en qué puedo ayudarlo? Necesito asegurarme de que nadie excepto yo tiene acceso a mis cuentas. Quiero cambiar todas mis contraseñas, todas mis preguntas de seguridad. Y quiero establecer que cualquier transacción mayor a 1,000 euros requiere mi presencia física con identificación. Ella pareció sorprenderse, pero asintió. Por supuesto. ¿Hay alguna razón específica para estas medidas de seguridad? Solo precaución, dije. No necesitaba contarle mi vida a una extraña. A mi edad es importante ser cuidadoso. Absolutamente. Vamos a hacer todos los cambios necesarios. Pasamos 1 hora revisando cada cuenta, cada tarjeta, cada acceso. Cuando terminamos, me sentí aún más seguro. Roberto no podría acceder a mi dinero, ni con toda la manipulación del mundo. Cuando regresé a casa, encontré algo que me heló la sangre. Un coche estaba estacionado frente a mi casa. No era el coche de Roberto. Era más grande, más nuevo. Un Mercedes negro con vidrios polarizados. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Caminé lentamente hacia mi puerta y entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. Una mujer salió del coche. Mayor tal vez de mi edad, vestida con elegancia. Y junto a ella un hombre en traje. Llevaba un maletín. Se acercaron a mí con sonrisas profesionales. «¿Señor Fernando Gutiérrez?», preguntó el hombre. «Sí». «¿Quiénes son ustedes?». «Mi nombre es Javier Ruiz. Soy abogado. Y esta es la señora Carmen Torres. Representamos a su hijo Roberto y a su nuera Marcela. Nos gustaría hablar con usted sobre su propiedad». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Roberto no había esperado ni una semana. Ya había contratado abogados. Ya estaba escalando la batalla, pero yo estaba preparado. Gracias a Dios estaba preparado. «No tengo nada que hablar con ustedes», dije firmemente. «Si tienen asuntos legales conmigo, pueden contactar a mi abogado. Santiago Mendoza, aquí está su tarjeta». Saqué de mi billetera la tarjeta que Santiago me había dado y se la extendí. El abogado de Roberto pareció sorprendido. Claramente no esperaban que yo ya tuviera representación legal. «Señor Gutiérrez», dijo la mujer con voz melosa, «solo queremos lo mejor para usted. Su hijo está muy preocupado por su bienestar». «Si mi hijo está preocupado por mi bienestar», respondí con voz helada, «puede venir a decírmelo personalmente. No necesito que extraños me digan lo que mi hijo piensa o siente. Buenos días». Entré a mi casa y cerré la puerta. Mis manos temblaban mientras ponía el pastillo. Escuché voces afuera, murmullos, y luego el sonido del coche arrancando y alejándose. Me apoyé contra la puerta cerrada, mi corazón latiendo salvajemente. Roberto había enviado abogados a mi casa, sin avisarme, intentando intimidarme. Pero yo no me había dejado intimidar. Había estado firme, había estado preparado. Tomé el teléfono con manos todavía temblorosas y llamé a Santiago. «Don Fernando, ¿qué sucede? Roberto envió abogados a mi casa. Ahora mismo». Intentaron hablar conmigo. Escuché a Santiago inhalar bruscamente. «¿Les dijo algo?» Les di su tarjeta y les dije que no hablaba sin mi abogado presente. «Perfecto. Absolutamente perfecto. ¿Recuerda sus nombres?» «Javier Ruiz y una mujer llamada Carmen Torres». «Los conozco. Son de un bufete especializado en derecho de familia y sucesiones. No son baratos. Su hijo debe estar gastando mucho dinero en esto». «Dinero que no tiene», murmuré.
probablemente endeudándose más. Lo que confirma lo desesperados que están. Don Fernando, esto es importante, no hable con nadie que venga en nombre de su hijo. Nadie. Todas las comunicaciones deben pasar por mí. ¿Entendido? Entendido. Y otra cosa, voy a enviarle por correo una carta certificada a su hijo, informándole que usted está representado legalmente y que cualquier intento de contactarlo directamente o a través de terceros constituye acoso y puede resultar en acciones legales. ¿Puede hacer eso? Absolutamente. Es su derecho como mi cliente estar protegido de contacto no deseado. Cuando colgué me di cuenta de algo importante. Roberto pensó que podía presionarme e intimidarme con abogados caros y estrategias legales. Pensó que yo era un viejo ignorante que se asustaría y cedería, pero se equivocó. Yo había actuado primero. Yo me había preparado. Y ahora, mientras él gastaba dinero que no tenía en abogados, yo estaba seguro en mi casa con todo legalmente protegido. La guerra había comenzado oficialmente. Pero yo ya había ganado la primera batalla. Y Roberto ni siquiera lo sabía todavía. Esa fue la última vez que vi a Roberto. No como mi hijo, al menos no como el hijo que yo recordaba, sino como la lección más dura de mi vida. La lección de que a veces las personas que más amas son las que más pueden herirte. Pasaron 6 meses desde aquel domingo terrible. 6 meses desde que Roberto gritó que mi fortuna le pertenecía. 6 meses desde que lo eché de mi casa. Durante ese tiempo, él intentó todo. Todo excepto lo único que realmente importaba: disculparse. Los abogados vinieron 3 veces más. Cada vez yo les daba la tarjeta de Santiago y cerraba la puerta. La última vez Santiago envió una carta amenazando con una orden de restricción. No volvieron. Roberto intentó hablar con María pidiéndole que me convenciera de vender la casa. Ella le colgó el teléfono. Él no la volvió a llamar. Intentó contactar a Diego en Alemania. Diego le dijo exactamente lo que pensaba de él en palabras que no voy a repetir aquí. Palabras duras pero merecidas. Marcela creó una cuenta falsa en redes sociales para enviarme mensajes. Decía que yo era un padre cruel, que estaba destruyendo a mi propia familia, que me arrepentiría cuando estuviera solo y muriendo. Santiago documentó cada mensaje. Evidencia, dijo, por si acaso la necesitábamos. Pero nunca la necesitamos. Porque después de 6 meses, Roberto finalmente se rindió. O tal vez encontró otro camino para su negocio. O tal vez simplemente aceptó que no podía obligarme a hacer lo que yo no quería. No lo sé, y la verdad es que ya no me importa. Lo que sí importa es lo que pasó después, lo que aprendí, lo que cambió en mí. Hace 3 semanas recibí una carta. Era de Roberto. La reconocí por la letra en el sobre, esa letra inclinada que nunca cambió desde que era niño. La sostuve en mis manos durante 1 hora completa antes de atreverme a abrirla. Mi corazón latía rápido. Mis manos temblaban. ¿Qué diría? ¿Sería una disculpa? Otra demanda. Más crueldad. Finalmente la abrí. Era corta. Apenas media página. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que dije fue imperdonable. Marcela y yo nos estamos divorciando. Ella se lleva la mitad de todo, incluyendo las deudas. Estoy empezando de nuevo desde cero. Y me doy cuenta ahora de que tú tenías razón. Sobre todo. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo siento. Roberto. Leí la carta 3 veces. Busqué entre las líneas alguna manipulación, algún truco. Pero no lo había. Solo había un hombre roto admitiendo finalmente que se había equivocado. ¿Lo perdoné? No lo sé todavía. El perdón no es algo que llega de la noche a la mañana, especialmente cuando las heridas son tan profundas. Pero guardé la carta. La puse en el cajón de mi escritorio. Tal vez algún día pueda responderla. Pero no hoy. Todavía no. María vino a visitarme el mes pasado. Trajo a sus 2 hijos, mis nietos. Pasamos una semana maravillosa. Cocinamos juntos. Caminamos por el barrio. Les conté historias de cuando su madre era niña. Ellos me contaron sobre sus escuelas, sus amigos, sus sueños. Una noche después de que los niños se fueron a dormir, María y yo nos sentamos en el jardín bajo el naranjo que planté cuando Roberto nació. Papá, me dijo tomando mi mano. Estoy orgullosa de ti.
de cómo manejaste todo esto. Muchos hombres de tu edad habrían cedido, habrían dejado que Roberto los intimidara. Pero tú te mantuviste firme. No tuve opción, respondí. Le hice una promesa a tu madre. Y yo cumplo mis promesas. Lo sé, y mamá estaría orgullosa también. Nos quedamos en silencio por un momento escuchando el viento entre las hojas del naranjo. ¿Extrañas a Roberto?, me preguntó finalmente. Extraño al niño que era, al joven que soñaba con ser carpintero como yo. Pero al hombre en que se convirtió, no lo conozco y no estoy seguro de querer conocerlo. Tal vez algún día cambie. Tal vez el divorcio lo haga reflexionar. Tal vez, o tal vez no. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Yo hice mi parte como padre, le di amor, educación, valores. Lo que él hizo con esos regalos, esa fue su elección. Diego también vino en agosto. Llegó con Heidi, y con noticias maravillosas van a tener un bebé. Mi primer nieto alemán. Papá, me dijo Diego mientras caminábamos por el jardín. Quiero que sepas algo. Heidi y yo hemos estado hablando. Cuando el bebé nazca queremos que lleve tu nombre como segundo nombre. Fernando. Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿De verdad? De verdad. Eres el mejor ejemplo de hombre que conozco. Honesto, trabajador, íntegro. Quiero que mi hijo crezca conociendo esos valores. Tu historia. Tu fuerza. Tu hermano no estaría de acuerdo, dije sin poder evitar la amargura en mi voz. Mi hermano está equivocado, y algún día espero que lo entienda. Pero mientras tanto, tú eres mi padre, y estoy orgulloso de serlo. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentado en mi sillón favorito. El sol de la tarde entra por la ventana iluminando las motas de polvo que bailan en el aire. Puedo ver el jardín desde aquí. El naranjo está lleno de frutas. Las rosas de Elena están floreciendo. La casa necesita algunas reparaciones. Santiago me ayudó a encontrar un contratista honesto, un hombre joven que me recuerda a mí mismo hace 50 años. Trabajador, cuidadoso, orgulloso de su oficio. Le está enseñando el trabajo a su hijo de 12 años. Los veo trabajar juntos y algo en mi corazón se calienta. Eso es lo que debió ser. Eso es lo que perdí con Roberto. Pero no todo está perdido. Tengo a María. Tengo a Diego. Tengo nietos que me aman. Tengo mi casa, mi dignidad, mi paz. ¿Valió la pena la pelea? Sí. 1000 veces sí. Porque al final no se trataba solo de la casa. Se trataba de respeto, de dignidad, de recordarme a mí mismo y a mis hijos que los ancianos no somos obstáculos a ser removidos. Somos personas con derechos, con voz, con valor. Aprendí algo importante en estos meses. Aprendí que la vejez no significa debilidad. Significa experiencia, sabiduría, la capacidad de ver a través de las mentiras y las manipulaciones. Aprendí que el amor verdadero no exige sacrificios imposibles. El amor verdadero respeta, honra, cuida sin querer poseer. Y aprendí que a veces perder a alguien no es realmente perder. A veces es liberarse de cadenas que no sabías que llevabas. Si estás escuchando esta historia y tienes padres mayores, por favor, trátalos con respeto. No los veas como bancos de dinero esperando a ser retirados. No los apures a la tumba porque quieres tu herencia. Ellos trabajaron toda su vida, se sacrificaron por ti. Merecen vivir sus últimos años en paz, en sus propios términos. Y si eres mayor, si alguien está presionándote a hacer algo que no quieres, escúchame bien, tienes derechos, tienes voz. No eres una carga, no eres un obstáculo. Eres una persona valiosa que merece respeto y dignidad. Busca ayuda. Habla con un abogado de confianza, alguien que no esté involucrado con tu familia. Protege lo tuyo, no por codicia, sino por dignidad. Por el respeto a todo lo que trabajaste, a todo lo que construiste. La vida me enseñó que el dinero va y viene. Las propiedades pueden ganarse y perderse. Pero la dignidad, el respeto propio, eso es algo que nadie puede quitarte, a menos que tú lo permitas. Y yo no lo permití. Soy Fernando Gutiérrez. Tengo 73 años. Soy carpintero jubilado. Vivo en la casa que construí con mi esposa hace 45 años. Y planeo morir aquí en mi cama,
en mi hogar rodeado de los recuerdos de una vida bien vivida. Perdí a un hijo en esta batalla. Eso me duele todos los días. No voy a mentir y decir que no importa porque sí importa. Pero gané algo más importante, me gané a mí mismo de vuelta. Gané mi respeto propio. Gané la certeza de que hice lo correcto. Y eso al final vale más que cualquier relación construida sobre manipulación y codicia. Elena me dijo una vez poco antes de morir: Fernando, la dignidad no tiene precio, no la vendas, ni por dinero, ni por paz falsa, ni por amor que en realidad no es amor. Tenía razón, como siempre. Así que aquí estoy. Todavía de pie, todavía en mi casa, todavía luchando cada día por vivir con dignidad, con honor, con paz. La casa está en silencio ahora, pero no es el silencio de la soledad. Es el silencio de la paz, de una batalla ganada, de promesas cumplidas. Afuera escucho a los niños del vecindario jugando. Escucho los pájaros cantando en el naranjo. Escucho la vida continuando como siempre lo hace. Y yo sigo aquí, viviendo, respirando, siendo dueño de mi propia vida hasta el último momento. Porque eso es lo que significa realmente la dignidad. No rendirse, no dejar que otros te digan cómo vivir tus últimos años. No convertirte en víctima de tu propia familia. La dignidad no tiene edad. El respeto no tiene fecha de caducidad. Y el derecho a vivir en paz en tu propia casa, ese derecho es tuyo hasta el día que mueras. Que nadie te diga lo contrario. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saberlo. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto? No estás solo. Nunca estás solo. Hay millones de personas mayores enfrentando estas mismas batallas cada día. Y cada uno de nosotros merece respeto. Cada uno merece dignidad. Comparte mi historia con alguien que pueda necesitarla. Tal vez un padre mayor que está siendo presionado. Tal vez un hijo que necesita escuchar esta perspectiva. Tal vez alguien que simplemente necesita saber que está bien defender lo que es suyo. Mi consejo para ti, sea cual sea tu edad, sea cual sea tu situación, protege lo tuyo con un abogado de confianza, alguien que no esté involucrado con la familia. Haz un testamento claro con todas tus intenciones por escrito. Y recuerda siempre, el amor se mide en respeto, no en herencia. Los que te aman de verdad no te presionarán a abandonar tu hogar. No te apurarán a la tumba por dinero. No te llamarán mediocre o inútil. Los que te aman de verdad te honrarán, te respetarán y celebrarán cada día que todavía estás aquí con ellos. Gracias por escucharme. Gracias por darme tu tiempo. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Tal vez no cambie el mundo. Tal vez solo sea la historia de un viejo terco que no quiso vender su casa. Pero si ayuda a una persona, si protege a un padre o una madre de ser manipulado, entonces valió la pena contarla. Que Dios te bendiga. Que tengas la fuerza para defender tu dignidad cuando sea necesario. Y que vivas todos tus días con honor, con paz. Y con la certeza de que mereces respeto sin importar tu edad. Un abrazo fuerte desde Madrid. Desde esta casa que seguirá siendo mi hogar. Desde este corazón que sigue latiendo todavía fuerte, todavía luchando, todavía vivo. Soy Fernando Gutiérrez. Tengo 73 años. Y esta es mi historia. Una historia de dolor, pero también de triunfo. De pérdida, pero también de victoria. De un hijo perdido, pero de una dignidad recuperada. Y si hay algo que quiero que recuerdes de todo esto, esto: nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para decir no. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, tu hogar, tu paz. La dignidad no tiene edad. Y tú, mi amigo, mi amiga que estás escuchando esto ahora mismo, tú también mereces dignidad. Tú también mereces respeto. No lo olvides nunca. Hasta pronto. Fernando Gutiérrez, 73 años, Madrid.